Hola Sergio, Hola Gonzalo, ¿cómo estás? bien, vos. Muy bien, muy bien. Me alegra de verte. ¿Cómo va Está eso? bien. Acá andamos. Bien, arrancamos con un cafecito. Sí, sí. Un Para té activar. verde. Ah, Té bien. verde porque estoy con complicaciones en la garganta, Ah, eh, típicas de esta estación del año y bueno. el eh, cambio de clima. El cambio yo- de clima nos afecta a todos. sí, sí, sí. Más los que somos docentes y trabajamos todo el tiempo con las cuerdas vocales, nos quedamos por lo general sin nafta. Es así, es así, es así. Pero bueno. Bueno, es un Saludar a gusto doña tener. Noelia Farías, que está ahí eh, conectada. Le mando un abrazo, hace rato que no la veo. Mati querido, te mando un abrazo que ahí se conectó. Bueno, vos decime cómo es la dinámica, yo me adapto, Sí, no sé sí, si cómo querés, querés que... si te querés presentar para la audiencia, sabemos que hay estudiantes, ciudadanos y abogados, obviamente. Igual Perfecto, muchos estuvieran preguntando y va a quedar grabado el vivo. dale, buenísimo. Mirá, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Mar Rodríguez, yo soy abogado laboralista, dentro de la rama laboral me especializo en las relaciones individuales del trabajo, o al menos intento entenderlas. Eh, También ejerzo la profesión de manera liberal. Hace muy poquito trabajaba también como apoderado de algunas empresas grandes de plástico de la zona sur. Tengo mi estudio jurídico en la zona sur, desde donde estoy transmitiendo este vivo. Y en el área académica soy docente, me recibí en la UBA en el profesorado de enseñanza media y superior. Eh, por el cual ejerzo dicha profesión a través de Grupo Professional, ¿sí? Que es un instituto de capacitación privada, donde soy coordinador de la Diplomatura de Derecho Laboral Práctico y en el segundo semestre, o sea, a partir del 3 de agosto, se lanza la directura, la directora, dije, la diplomatura en riesgos del trabajo, en la cual soy director junto a un staff académico de excelencia, que ya se van a ir enterando. Bueno, y soy autor de libros, ¿sí? El libro más conocido mío es La demanda laboral, pero también escribí El intercambio epistolar laboral y algunos otros, y uno que va a salir ahora en el transcurso de estos meses, que es sobre el proceso laboral en provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Después, bueno, nada, dentro de lo que es la esfera pública, me manejo en medios de comunicación en todas temáticas relacionadas con el derecho del trabajo y tratar de hacerle o simplificar un poco la información en esta temática a la gente en el día a día. Así que creo que eso más o menos resume quién soy. Después, a nivel personal, soy una persona re sencilla, hincha de Boca, no sé si es una virtud o un defecto, graduado de la universidad pública y muy honrado por ello. Y bueno, nada, tengo 7 gatos y mi esposa, así que por el lado personal no hay nada llamativo en lo cual puntualizar. Ah, bien, bien. Bueno, ¿querés empezar hablando sobre esto más o menos que es despidos? Más que nada, todo lo más abocado al ciudadano, lo que sabemos que puede servir, sus derechos, lo que le Dale, corresponde. dale, vos cualquier cosita No, me interrumpís, preguntás, sí, sentite en libertad de lo mismo la gente que se va conectando, que si escriben algún comentario, eh, no sé si yo lo voy a alcanzar a ver sin los lentes, pero vos cualquier no, sí, sí, cosita sí, yo lo voy viendo. me cortás. Pero bueno, a ver, muchas veces en los tiempos que corren, Gonzalo, es muy difícil tocar una temática como la vamos a tocar en el día de hoy, sin agotar esto de la inmediatez. Hoy la gente quiere el video grabado, hoy la gente no quiere las actividades presenciales, ¿no? Esto de la pandemia ha de alguna manera cambiado la relación que tenemos para poder de alguna manera compartir lo más preciado que podemos llegar a compartir en la sociedad, que es el conocimiento. Y yo creo que una de las falencias de esta generación es confundir la información con conocimiento. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tratar de brindar algún tipo de información con tintes de conocimiento, lo que es distinto del conocimiento que se da en el área práctica académica. ¿Sí?
Sí, aprovecho como cualquier espacio donde me invitan, y aprovecho para agradecerte también la convocatoria, a decir Gracias a vos que por participar. seamos protagonistas de una batalla cultural que va a ser, volvamos a la presencialidad, no a la presencialidad sin focalización objetiva, es decir, no, bueno, volvamos a la presencialidad por la presencialidad misma, no, volvamos a la presencialidad en aquellos aspectos donde nosotros consideramos que la humanización del conocimiento es fundamental. Porque yo puedo hacer un esfuerzo enorme en oratoria, puedo dejar la garganta acá, puedo de alguna manera tratar de expresar el conocimiento, pero no va a ser lo mismo si yo tengo la interacción y el lenguaje no verbal de la atención de ustedes en vivo, ¿sí? Prácticamente porque hoy en día vos podés poner un zoom, todos te ponen la pantallita cerradita y vos que sabés si el otro está prestando atención o no está prestando atención, ¿sí? Máxime cuando estamos todo el día, somos la generación de los homo videns, ¿sí? Y si yo no estuviera hablando con vos, estaría cada 5 minutos mirando el teléfono, ¿sí? Entonces, la falta de atención que hay para la aprehensión de temáticas hace que se vean falencias que hoy las estamos padeciendo a nivel político, a nivel social, a nivel esto de las fake news que aparece. Es muy difícil tratar de informar en ese contexto, ¿sí? Por eso, cierro paréntesis, hagamos nuestra esa lucha por tratar de humanizar los procesos de aprendizaje. Dicho esto, vamos a el plano informativo, ¿no? Don Carlos, Doña Rosa están en este momento, me imagino, ya preparando el almuerzo, ¿sí? Y tienen hijos, tienen nietos, tienen gente que casualmente son trabajadores. Si yo digo casualmente, no, bueno, el trabajador, ¿no? Viste que se está dando esta temática de, por ejemplo, yo que estoy en los medios de comunicación, los piqueteros son trabajadores, ¿no? Las personas de los sectores populares son trabajadores. Y yo haría una pregunta un poquito más profunda. Digo, ¿quién puede vivir en este mundo sin ser trabajador? Y ahí es donde partimos de la primera definición para meternos en el instituto que hoy nos convoca, que hoy vamos a hablar del despido laboral, que es lo que por lo general a la gente le importa. Como yo siempre digo en los medios. En los medios ustedes ven siempre las excepciones a la regla, porque la regla general a nadie le importa, el buen tipo, el que cumple la ley, el que hace las cosas bien. ¿Qué se muestra todo el tiempo? Sí, se muestra el que no cumple la ley, el que es mal tipo, el que engañó a la esposa de tal con este. Siempre se va a mostrar la excepción, pero en la regla general, en la sociedad, vos tenés un montón de buenas personas, un montón de buenos trabajadores, un montón. Y en lo que es la terminología universal del trabajador, no hay ser humano que pase por este mundo, ¿sí? Nuestro paso tan limitado que tenemos por este mundo, sin ser trabajadores. Porque el ser humano, por sí mismo, sin la producción o el intercambio de su fuerza de trabajo con el medio que habita, no puede llegar a producir todas las cuestiones que hoy hacen a nuestra existencia. No puede llegar a construir su techo, no pueden construir relaciones con otros que le ayuden a llegar a expectativas mínimas de supervivencia, no puede suministrarse el alimento de forma propia, de hecho somos mamíferos y dependemos de nuestra progenitora al nacer para poder subsistir con el alimento. Entonces, el trabajo es inherente a cualquier ser humano. Ahora, el trabajo en términos técnicos, es decir, en la República Argentina, diríamos, en lo que respecta a la ley de contrato de trabajo, tiene que ver ya con una discusión más profunda de ver quiénes son los trabajadores que se encuentran dentro de la relación de dependencia del artículo 21 y 22, ¿sí? Nosotros tenemos dos alusiones en la ley de contrato de trabajo a la relación y al contrato, porque nuestra ley toma la teoría romanística y toma la teoría relacionista y hace como un dos por uno, entonces incorpora la relación y el contrato como nexo técnico para definir dónde hay un contrato de trabajo y por ende dónde tenemos un trabajador. Eso no quita que existan otro tipo de trabajadores, como puede ser, por ejemplo, el sector informal, los trabajadores del sector popular, ¿sí? Los trabajadores que están relacionados con algún sistema
del plan estratégico estatal, ¿sí? ¿Y por qué hago estas aclaraciones? Justamente, Gonzalo, porque del otro lado, doña Marta, don Carlos, no necesariamente van a estar dentro del artículo 245 del sector registrado. Lo más probable es que sean trabajadores del sector popular, es que sean trabajadores que no han sido registrados, es que sean monotributistas que estén facturando para una empresa porque así se los obliga el empleador, e incluso ponen la plata del monotributo de su propio bolsillo, ¿sí? Respondiendo en contra de cualquier sistema de ajenidad que vos tenés en el marco del riesgo empresario, ¿no? Ni siquiera se asume el riesgo empresario por pagarle el monotributo a ese trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, estas cosas que rozan lo técnico, o sea, son técnicas, pero están vinculadas al día a día, son las que nosotros como profesionales tratábamos en estos espacios de tratar de bajarlas a la realidad, valga la redundancia del tratar. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que, ya te hice una noción de lo que es el trabajador. Trabajador somos todos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa en las distintas secuenciaciones del trabajador, porque no es lo mismo el despido de un trabajador registrado que el despido de un trabajador no registrado, que el despido de un trabajador del sector popular, etcétera, etcétera. Y esto se lo digo, más que nada va dirigido a los colegas. La actuación profesional del abogado o abogada litigante va a variar de acuerdo a la situación jurídica del dependiente. ¿Quién es el dependiente en nuestra figura de la ley de contrato de trabajo? Cualquier persona que preste servicio, ejecute obras, ¿sí? En favor de otro, bajo su dependencia. ¿Qué tipo de dependencia dice la doctrina que tiene que haber? Bueno, tiene que haber una comunión de al menos 2 o 3 de estos puntos, que son la dependencia técnica, económica y jurídica. ¿Y por qué digo 2? Porque a veces, dependiendo el tipo de trabajador, vamos a tener menor dependencia técnica. Por ejemplo, yo, Gonzalo, te contrato a vos para que seas el titular de la cartera de juicio civil del estudio SR Abogados, probablemente vas a tener dependencia económica, vas a tener dependencia jurídica, porque va a haber un contrato con condiciones, con cuestiones pactadas que vamos a tener para que vos cumplas tu labor, pero en cuanto a la dependencia técnica, en tanto yo soy laboralista y vos sos un civilista, ¿sí? Va a menguar en tanto yo no te voy a poder decir a vos, mira, Gonzalo, a mí me gusta que vos apliques la teoría de la imprevisión en tal casuismo. Porque vos me vas a decir, bueno, está bien, Rodríguez, le acepto el consejo, muy malo, por cierto, yo voy a hacer lo que quiero porque acá está en juego mi sello, mi firma y mi matrícula, ¿sí? Entonces, es lo mismo que el médico que recibe instrucciones del empleador empresario. No, bueno, está perfecto, yo te hago una vasectomía, lo voy a hacer por el procedimiento que yo entiendo mejor para la historia clínica de este paciente. Exacto. Entonces, esa dependencia técnica que en algunos trabajadores a veces mengua, muchas veces es utilizado por los empleados para hacer que ese abogado, que ese médico, que ese profesional, que esa persona que brinda un oficio, no sea incursa dentro del régimen general. Y entonces la ponen a facturar como un monotributista. Por eso hago este paréntesis, porque muchas veces del otro lado la gente dice, ay, no, yo soy, te lo voy a simplificar, casos típicos, yo soy un fletero, o yo soy una instrumentadora quirúrgica, tengo una carrera. ¿Sí? El problema no se ve tanto en aquellos trabajos más simples, sino en aquellos lugares donde hubo una formación de parte del trabajador, ¿no? Dice, no, yo como soy profesional, tengo una matrícula, tengo que facturarle. Entonces, lo que no se ve es el análisis de la relación de dependencia. Entonces, cuando viene un trabajador, se sienta, ¿sí? O la persona que mire este vivo el día de mañana y tiene la duda de, bueno, voy a consultar, siempre consulten con un abogado, o sea, en el derecho del trabajo no hay excusa. El artículo 20 de la ley de contrato de trabajo consagra la gratuidad, entonces la consulta es gratuita. Y le preguntan al profesional, tengo una consulta por un despido, y ningún profesional les va a cobrar la consulta. ¿Sí? Igual siempre Lo consulten único porque que eso sí, por va. ejemplo, lo que está bueno aclarar es tampoco se guíen mucho por las indicaciones que a veces dan los que están en el sindicato.
Porque Sí, eso, sí, ¿sabes? sí. Porque a veces te mandan terribles macanas, a veces. Lo que tiene que saber la gente es que el sindicato no es que sea malo ni bueno, sino que el sindicato trabaja a través de lo que es la derivación de cuotas sindical. Si un trabajador ya fue despedido, deja de aportar a la caja del sindicato. Por ende, el sindicato deja de tener interés. Tiene un servicio porque hay que tenerlo, ¿sí? Y por otro lado, no es lo mismo el servicio de un profesional que trabaja bajo la relación de dependencia de un sindicato que el servicio de un profesional que vive de la profesión y que tiene el día a día. ¿Entendés? O sea, acá lo que la gente tiene que elegir muchas veces cuando va a elegir un profesional es que el profesional trabaje de lo, o sea, que viva de lo que trabaja. ¿Sí? Eso es fundamental. Es como que yo voy a ir, ponete vos en el lugar de salís al barrio y tenés dos kioscos para comprar. Y en uno vas y querés comprar fiambre y siempre le falta uno de los tres fiambres que vos siempre consumís. Y en el otro vas y compras lo que vos querés. Y siempre tiene todo. Le pedís mortadela, queso y fiambrín y tiene las tres variedades siempre. ¿A cuál vas a ir vos por costumbre? Al que tiene todo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque evidentemente profesionalizó el tema de tener el stock, por lo menos, y me hace perder menos tiempo. Entonces yo, cuando la gente tiene que elegir un profesional de la abogacía, elijan a alguien que se dedique exclusivamente a lo que está haciendo. Es como el auto cuando se te rompe. Cuando vos se te rompe el motor, vos vas al mecánico. Pero cuando a vos no te carga la batería, está bien, vas a ir dentro del sector mecánica, pero a la parte de electricidad. Y si se te pincha una rueda, vas a ir a una gomería. Acá es lo mismo. Si vos tenés un problema en el trabajo, busca un profesional de la abogacía dedicado al área laboral. Si vienen, me pasa, vienen clientes a veces a mi estudio y me dicen, tengo problemas por la escritura de mi casa, y yo lo mando a un civilista, porque yo no tengo, ni bien tengo aptitud profesional, o sea, yo si quiero, puedo hacer una acción reivindicatoria en el fuero civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, y puedo poner cualquier paparruchada, y me van a tomar la demanda, salvo que tenga requisitos de admisibilidad que son del plano técnico, no tienen nada que ver con lo que yo pueda poner respecto al derecho de fondo, que es el que define la cuestión, y el más peligroso, eh, yo no me dedico a eso. No soy pediatra, radiólogo, especialista en corazón, o sea, no tengo todas las especialidades. Entonces, esto es un consejo para la gente común y para los colegas decirles, o sea, vos me vas a decir del otro lado, sí, bueno, pero yo tengo que empezar la profesión, tengo que ejercer de todo. Sí, sí, hagan todo, pero comuniquen algo en lo cual ustedes sean especialistas donde ustedes se destaquen. La gente digan, ah, mira, a ver, estudio jurídico societario que se acabó de conectar. Se dedican a derecho societario. Pero la gente, como le inspira confianza, porque dice, che, mirá qué bien que manejan esa temática, se van a comunicar con la doctora, le van a preguntar, che, ¿vos hacés divorcio? Sí, por supuesto, hago divorcio, te tomo la consulta y demás. ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Sí? Pero uno tiene que tratar de focalizar y de esa manera, ¿qué gana? La confianza. Vos sabés que bueno, acá que ponen, la La doctora doctora, Cecilia, sí. ¿cómo estás? Lo vi al doctor Sergio Loy, también le mando un abrazo. La profesión sí, es difícil al principio, pero cuando vos te haces el nombre y la gente, y ganás qué? La confianza de la gente y honrar esa confianza. Si yo viene un cliente y le digo la semana que viene tenés el telegrama, y viene la semana que viene y no está el telegrama, yo estoy perdiendo la confianza. Y yo La estoy vendiendo un credibilidad. producto. Sí. Claro. Entonces ese cliente le va a ir a decir a la gente del barrio, che, no vayan con el doctor Rodríguez porque es muy chamullero, no brinda un servicio adecuado, etcétera, etcétera. Ahora, la deuda emocional que vos generás en ese cliente, cuando vos lo respaldás, le cumplís, le honrás, honrar la palabra no necesariamente significa la semana que viene tenés el telegrama, es decirle, mira, déjame, no te voy a dar un tiempo cierto porque estoy con mucho trabajo, pero yo esto lo voy a poner en prioridad y cuando apenas tenga el telegrama te contacto. Ni siquiera dar un tiempo, ¿sí? Porque a veces los tiempos de los profesionales de la abogacía es muy difícil ¿sí? cuantificar. Y más difícil es cuando el trabajador viene con la urgencia. Y la urgencia en el derecho del trabajo es el despido.
¿sí? Cuando hay un despido, yo siempre lo hablo desde la parte técnica, pero siempre hago un preludio desde la parte humana. Los profesionales de la abogacía no somos robots, ni somos mecánicos de la jurisprudencia, o como se nos quiere hacer notar en muchos espacios, ¿no? Donde te ponen a hablar y te dicen, bueno, a ver, ¿qué artículo? No, no, pará. Yo estudié una ciencia social, yo brindo un servicio y ese servicio va dirigido a gente, ¿sí? Personas de carne y hueso, ¿sí? Que con un mandato, o sea, yo no es que brindo el servicio en base a lo que se me canta, yo brindo el servicio en base a lo que la Carta Constitucional, nuestra Constitución Nacional, me obliga a tutelar, ¿sí? 14 bis, me ordena en 3 párrafos todos los aspectos que yo tengo que tutelar en el marco del derecho del trabajo. Y después la ley de contrato de trabajo de Centeno del año 74 viene a poner en un pliego puntual de condiciones todos los aspectos fundamentales. Entre ellos, uno que es fundamental, que es el despido. ¿Qué es el despido en simples palabras para la gente que no sea abogada o abogados o profesionales? Es cuando viene tu patrón y te dice, hasta acá llegó el amor, a partir de mañana no vengas más, por la causa que sea. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir sencillamente qué es el despido, es la extinción unilateral de parte del empleador para con el trabajador de esa relación laboral que los une hasta ese momento. Con lo cual, extinguida la relación, el trabajador no presta más servicio en favor de ese empleador, pero tampoco percibe la remuneración. ¿Qué genera el despido? Genera consecuencias jurídicas, ¿sí? En la República Argentina hay, en términos técnicos, un instituto que se denomina Instituto de la Estabilidad. Ese tipo de Instituto de la Estabilidad no es de la República Argentina, es de todos los ordenamientos públicos laborales del mundo, que cada uno decidirá qué tipo de estabilidad ingresa en su régimen jurídico. En la Argentina la estabilidad es de tipo impropia relativa. En algunos casos existe, como en el sector público que se rige por otra ley especial, estabilidad propia absoluta, pero en algunos escalafones de planta permanente también tienen régimen de contratación. Pero en el régimen general, que es la mayor cantidad de trabajadores de la República Argentina, se maneja el régimen de estabilidad impropia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Si vos sos despedido, yo te tengo que indemnizar, ¿sí? Y te tengo que reparar el daño. Dentro, antes de introducirme en la reparación del daño, dentro de esa reparación del daño, nosotros tenemos que saber, como profesionales de la abogacía, manejar la profesión de acuerdo a cómo se manejan los profesionales de la medicina. A vos te viene un paciente y te da detalles, o sea, te da características de una dolencia o una molestia que tiene y que le impide el normal funcionamiento de su cuerpo. Entonces vos, en base a las características que te da el cliente, el paciente, y en base a alguna que otra implementación en el marco de la entrevista, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta qué tipo de patología vas a tener y vas a inducir lo que es el diagnóstico, ¿no? Un primer acercamiento de lo que potencialmente seguramente vamos a tener que ir a batallar. El profesional de la abogacía hace lo mismo. Tomamos la entrevista y en base a lo que nos va comentando el cliente, nosotros nos vamos a ir dando cuenta si esa relación está registrada, no está registrada, si es un trabajador del sector popular, si es un trabajador que no es dependiente. Entonces, aplicaría una figura del derecho civil. Vamos a ver cualquier tipo de circunstancia. ¿Para qué? Para poder diagnosticar que si hay casuismo o no hay casuismo. Para que haya consecuencias jurídicas en la extinción contractual, la figura contractual tiene que ser un contrato de trabajo básico. No todos los contratos que unen a las partes son trabajador y empleador. ¿Sí? Si yo tengo que se me sienta del otro lado, voy a poner Sergio, un ejemplo. Sí, dice que se te escucha con eco. sí, yo me escucho con eco también, pero A no ver, sabía si era lo mío o... a ver.
porque al principio me escuchaba normal. Ahí, capaz Ahora me mejor. escucho A ver. normal. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, a ver, ahora yo sí, pero se escuchaba bien igual. Le Ah, mando un ahora sí. abrazo al doctor Cariño. Perfecto. Bueno, cualquier cosita ahí mejoró, dices. Sí. Buenísimo, gracias. No, y yo me estaba volviendo loco, pero no quería interrumpir, ¿viste? No, creo que capaz que eran debe ser mis auriculares que generaban el eco, seguramente. Eh, bueno, como te decía, no me acuerdo en qué parte quedé, la parte del diagnóstico. Sí. Eh, nosotros tenemos que saber diagnosticar. Por ejemplo, a mí viene, se me sientan dos fleteros. Uno me contacta y el otro no. ¿Por qué? Porque el primero se me sienta y me dice, mira, yo trabajo como fletero, perfecto. Lo primero que le voy a preguntar es so- eh, contame cómo te manejabas con tu empleador. Yo le facturaba todos los meses, perfecto. ¿Vos tenés una empresa de fletes? No, yo trabajaba para, no sé, por poner un ejemplo, trabajaba para Potigian, ¿sí? Y Potigian me pidió que me haga monotributista y le facture. Y yo todos los días, de lunes a sábado, trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde que terminaba el reparto y los sábados mediodía. Y bueno, y todos los meses le facturaba. Bueno, y yo veo las facturaciones que son similares. Hay un solo empleador. Sí, ¿el camión es tuyo? Sí, el camión es mío. Perfecto. Otro de los elementos que a veces utilizan cuando el trabajador pone herramientas propias en favor del empleador. No tiene nada que ver, puede haber relación de dependencia igual, va por otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí la relación jurídica está consolidada a través de un contrato que está simulado en una figura civil. El tipo depende económicamente de ese empleador, ¿sí? Pero lo que me va a ayudar a resolver ese caso tiene que ver con saber si ese empleador, o si ese trabajador hace lo que quiere, o sea, brinda el servicio como a él quiere, dentro del marco de una estructura propia. Entonces, si ese trabajador, que una de las características principales del trabajador es que presta servicios intuito persona, es decir, con la propia humanidad presta servicio, si ese trabajador no puede delegar su trabajo, no puede cambiar las condiciones en el modo de entrega, no puede operar dentro de lo que es el servicio con otro camión que no sea el de él, o declararlo, etcétera, etcétera. Tiene todo tipo de condicionamientos. Todo lo tiene que hacer en base a las directivas directas en este caso, el empleador, ¿sí? Y acá tenemos relación de dependencia. Ahora viene, se va el muchacho, le digo, bueno, quédate tranquilo, te tomo la entrevista, después te paso el telegrama. Viene el que sigue. Me dice, quiero iniciar un despido, ¿sí? Porque descontrataron mi servicio una empresa grande de, no sé, de reparto de papas fritas. Perfecto, dale. Decime, ¿vos cómo está? Y yo soy monotributista, todos los meses le voy facturando. Veo la facturación, es un electrocardiograma la facturación. Entonces le pregunto, a ver, contame, ¿por qué tal mes le facturé? Y porque depende, ponele, en esta me pidió 2 camiones, en este me pidió 3. Pará. ¿Y vos vas en los 3 camiones? No, yo tengo una empresa y le voy brindando servicio de acuerdo a lo que me van contratando. Y a veces le armo la hoja de ruta para meter. No, bueno, espera, acá no hay relación de dependencia. Acá vos sos una estructura distinta, ¿sí? Vos brindás un servicio y te están contratando en la medida que van necesitando y vos vas disponiendo el servicio en la medida que tu estructura económica de tu propia empresa va consolidando el servicio. ¿Esto por qué lo digo? Porque después si yo inicio un intercambio epistolar, lo más probable es que el empleador me va a ganar de taquito esa potencial demanda judicial porque no están aludidos los elementos de la dependencia. Entonces, primer tip para toda la gente del día a día y colegas, verifiquen que exista, verifiquen los elementos de la relación de dependencia. ¿Nos corremos ese plano? Tenemos el despido consolidado. Ya dijimos que es la interrupción del contrato de trabajo. Lo segundo que tenemos que nosotros determinar, por eso ingresé a la parte del diagnóstico, es la naturaleza jurídica. ¿Sí? ¿Qué tipo de patología yo voy a enfrentar? En este caso, nosotros cuando hablamos de despido, nos encontramos dentro de la naturaleza jurídica de las extinciones laborales, en las cuales el despido es una de las tantas que hay. Pero es la más importante. No por nada, Mario Eduardo Ackerman te arma un libro que se llama El despido, ¿sí? Donde trabaja todas las vertientes que existen en materia del despido. ¿Y por qué?
un doctrinario como Ackerman trata el despido de manera particular, justamente porque en los profesionales de la abogacía, si hay algo que vamos a recibir puntualmente en nuestro estudio jurídico, va a ser casos de despido, ¿sí? Y el despido hay que verlo y en cuanto a sus consecuencias jurídicas. Y para determinar sus consecuencias jurídicas hay que determinar qué tipo de despido fue. Y para eso es que vamos a hurgar en todo lo que hablamos anteriormente. Hago un paréntesis, ¿sí? Y acá sí le hablo a doña Marta, a don Carlos, al ciudadano común, ¿no? El despido, y también me hablo a mí mismo, como profesional de la abogacía, que muchas veces recibo muchas causas en mi estudio y no tengo el tiempo de detenerme en cada causa particular, porque bueno, esto es un estudio un poco mediano, por decirlo de alguna manera, ingresa mucha gente. Eh, ¿Cuál es la particularidad que yo hago? La particularidad es, guarda que el despido es un acto jurídico que se da contra un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Humanicemos la profesión. Yo estoy instrumentando una ciencia social, voy a asesorar a una persona que está pasando un momento muy delicado de su vida. Estoy hablando de una persona que quizás pudo haber trabajado 5, 10, 15, 20 años dedicados a un proyecto ajeno, ¿sí? Por el cual generó un proyecto de vida particular. Esto lo digo porque muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión social que tiene el despido. A mí me despidieron el 27 de abril del año 2017 y hasta el 27 de abril del año 2018 caí en depresión un año. ¿Sí? Entonces, cuando yo eh, trabajo el despido en mi estudio jurídico, lo trabajo de tal manera de poder honrar el momento particular que está pasando el trabajador. Está bien, se naturalizó tanto, Gonzalo, en la República Argentina, el distracto, Es algo porque común. vivimos en crisis, claro, vivimos en crisis, siempre nos convencen de que está todo mal, que prácticamente nos bombardean explicándonos de que tenemos que reformar la ley laboral. Nunca se reforman las cuestiones impositivas en este país. Siempre vamos por lo laboral, por lo provisional, por lo fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por meterle la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, esto es muy subjetivo, que cada uno puede opinar lo que considere. Eh, sí, abro paréntesis, no estoy a favor de ninguna reforma laboral, ¿sí? Que no vaya acompañada de un fundamento, pensando en un proyecto serio de futuro, porque es cierto que las relaciones laborales no son las mismas que hace 50 años. Hoy en día hay mucho trabajo que tiene que ver con la informática, con el trabajo remoto, con el trabajo transnacional que está desregulado, ¿sí? Y se está escapando, se escapa. Y esta ley de teletrabajo, la 27.555, lo único que trajo fueron problemas, porque cuando vos sacás una ley con motivaciones, salpicar papelitos de colores para decir tengo una ley de teletrabajo y soy el primero en Latinoamérica en tenerla, bueno, perfecto, la tenemos, pero muy mala y muy deficiente. ¿Por qué? Porque no atendió los problemas de las empresas con la gente. Cuando vos haces leyes que no piensan en el día a día o gente que no tiene ni idea de cómo funcionan las relaciones laborales del día a día, funciona eso. Tenés grandes declaraciones de buenas intenciones, poco prácticas, poco aplicables en la realidad. Cierro paréntesis. Volviendo a la connotación social, nosotros tenemos que accionar adecuadamente, ¿sí? Y adecuadamente tiene que ver con entender que la persona que viene y nos deposita su confianza en materia de interactuar en ese despido, va a estar todos los días pensando en la novedad que va a tener el profesional de la abogacía. Entonces, primer consejo, digan la verdad a la gente. El sistema no funciona, tiempos aproximados, ¿sí? Sean consecuentes y brinden información durante el proceso, acompañen en el proceso al trabajador y traten de que entiendan, porque si ustedes dicen, bueno, mira, venía a buscar telegrama, listo, después del intercambio se toman 2 meses para hacer un séquito, después lo llaman a los 2 meses y dicen, mira, tenemos una audiencia, listo. Suponen en el mejor de los casos que llegase a un acuerdo en el século, el trabajador lo primero que hace es te cuestiona los honorarios. Y me decís, ¿por qué me va a... Si yo laburé, obviamente, vos laburaste, pero el trabajador tuvo
6 meses de proceso en silencio, sin saber todas las cosas que vos hiciste en el medio. Entonces, una de las cuestiones, y las redes sociales yo las utilizo para eso y recomiendo que los colegas las utilicen para eso, es para comunicar lo que uno está haciendo. O sea, yo comunico las actividades que hago para que te diga, ah, bueno, cuando se tengan que acordar de un abogado, se acuerdan del doctor Rodríguez, que está todo el tiempo haciendo cosas, cuestiones académicas, sociales, etcétera, etcétera. En el trabajo lo mismo, en mi estudio particularmente, cada cuestión, yo manejo la parte judicial, pero hay todo un equipo que maneja la parte extrajudicial bajo mi supervisión. Todo se comunica, ¿sí? Mandamos un telegrama, se lo informamos al cliente, le explicamos qué estamos haciendo con el telegrama y le damos un panorama de cuáles son las posibles respuestas que va a tener. Entonces vos al tipo, el primer día que se sienta acá al frente mío, yo le digo, yo quiero que vos participes. Si vos te querés desentender es problema tuyo, pero nosotros queremos que vos seas protagonista, porque cuando venga el ofrecimiento, vas a entender si mi consejo, por qué yo te digo es conveniente o no es conveniente, ¿sí? ¿Por qué te digo avancemos, no avancemos, si la jurisdicción es mala o es buena, etcétera, etcétera. Cierro Si el mismo paréntesis. juicio va a tardar tanto tiempo. Claro, yo por lo general no doy tiempos y si los doy siempre genero expectativas bajas, ¿sí? Sí, Con resultados altos. Entonces eso me genera que el cliente se tranquilice porque los primeros meses del proceso el cliente va a estar activo. mucha Cuando ansiedad. ya los 6 meses, ¿sí? El cliente ya se desentendió, ya se olvidó, ya consiguió trabajo, está en otra sintonía. Mientras no tiene trabajo, está pensando todos los días en esto. ¿Sí? Ahora, yo te puedo asegurar que vos comunicándole al cliente las primeras 3 semanas que vos le estás comunicando, ya te ganaste la confianza. No te va a, puede pasar, salvo algún caso, pero puede pasar un tiempo prolongado y el cliente va a estar confiado que vos estás trabajando en su causa. Porque ya le ganaste la confianza a ese cliente. ¿Sí? Incluso te pasa que muchas veces, por esta mecánica de laburo, trabajadores que todavía no resolvieron su caso, vienen y traen ex compañeros que son despedidos, porque dicen, mira, anda con este tipo, que este tipo te explica las cosas, Te está escucha. encima, te escucha, tiene un equipo de trabajo empático, siempre que alguien manda un mensaje no pasa un día sin que alguien le responda, ¿sí? Entonces, esas cosas humanizan la profesión. Y en una persona que perdió el laburo, que está depresivo, como lo tuve yo en el 2017, que fui a un estudio jurídico, se hacían los cancheros, los corporativistas, ¿viste? Y vos después ves una red social y decís, están pelotudeando, no están tomando carta en el asunto en mi caso, porque bueno, yo tenía como todo estudiante, yo sabía más que el abogado porque sos entusiasta. Y lo peor que te puede pasar a un abogado es tener un cliente entusiasta, ¿sí? Porque sabe más, le das el acceso a la MEB y ya se sabe todo el expediente antes de que a vos te llegue la notificación con el mail de cortesía. Entonces, no culpo a los colegas que me sufrieron como cliente, eh, pero sí tomé el aprendizaje de decir, bueno, yo este servicio no quiero brindar. Entonces, a los abogados que recién empiezan, que por lo general, cuando vos recién empezás, ¿qué tenés? Vos tenés tiempo, pero no tenés trabajo. Es la realidad. ¿Sí? Hay mucho tiempo y poco trabajo. Bueno, construyan los procedimientos para cuando haya mucho trabajo, que no falte el tiempo para comunicar a los clientes. Porque si vos no construís un proceso, hoy vos podés hablar 15 minutos con el cliente. Yo no puedo hablar 15 minutos con un cliente, porque si yo atiendo a los 150 clientes que tengo, le dedico 15 minutos a cada uno por día, yo no tengo vida y no trabajo, porque yo tengo que estar abocado al procedimiento, no estoy abocado al cliente al 100%. Entonces, construyan los canales de comunicación, las formas para cuando tengan muchos clientes. Volvemos al despido. Ya dijimos la naturaleza jurídica, estamos en el marco de la extinción laboral, dijimos en la dimensión social del despido, que es importante para mí, lo definimos, técnicamente no lo definí, técnicamente Mario Eduardo Ackerman lo define como el acto unilateral y recepticio, por el cual el empleador extingue la relación laboral para con el trabajador. ¿Sí? Unilateral y recepticio quiere decir que el empleador unilateral toma la decisión solo, no tiene que consultar la decisión con nadie. Y recepticio es que desde el momento que hace una exteriorización material fehaciente al trabajador, es decir, desde la toma de conocimiento del trabajador, el despido es efectivo. Y no hay más, no hay cuestionamiento válido, ¿sí? A ese despido. Entonces,
Y ahora voy a aclarar por qué hablo del mecanismo de exteriorización válido. Tiene que ver con que la forma del despido, a diferencia de lo que muchos profesionales de la abogacía comunican o lo que se sabe, por eso la diferencia entre conocimiento y la información, es de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que mandarte una carta de documento para despedirte. Yo si quiero te cierro la puerta del establecimiento y vos no entrás. Y, no, pero eso no está bien. No sé si está bien o está mal. La forma es libre. Después el trabajador tendrá las herramientas necesarias para qué? Para operar su derecho, siempre y cuando el empleador incumpla primero. Es decir, yo te digo, Gonzalo, vos mañana no pisás más el estudio. No, yo voy a venir porque vos me tenés que mandar una carta de documento. Minga, está 600 mangos, 700 mangos, no sé cuánto están ahora las cartas de documento. Hace un montón que no voy a comprar. Pero ponele, están 900 mangos la carta de documento. Ni loco gasto eso. Vos no venís más. Y yo llamo a recursos humanos y le digo, mira, habla con el contador, denle de baja el mes que viene, no completamos el formulario 931, no tenemos más cargas sociales, nada. Hagan la baja de AFIP y hagan la liquidación final, le liquidan 6 años de antigüedad, todo conforme a ley. Tienen 4 días para hacerlo, muchachos. No, pero no queremos más, 4 días, muchachos. El artículo 255 de la ley de contrato de trabajo me da 4 días. En 4 días este muchacho tiene que tener en la cuenta bancaria lo que le corresponde. Punto. Y otra cosa, armen el certificado de trabajo que tenemos 30 días para hacérselo. Si yo te doy el certificado de trabajo y te liquidé, vos por más que yo no te haya mandado carta de documento, no tenés nada para hacer. Porque no podés reclamar sobre lo que ya yo decidí unilateralmente. Primer característica. En la práctica, los empleadores piensan que tienen que mandar siempre la carta de documento de despido. Entonces, por eso es muy común que tengamos esa carta de documento de despido. Ahora, volviendo a las bases de lo que pasa en la práctica, en la República Argentina, con el 70%, esto lo inventé yo, pero estoy casi seguro que es así porque vivo en el conurbano y la realidad la veo, no me la cuenta nadie. El 70% del empleo es informal en la República Argentina. Ayer leí una nota en ámbito que habían salido en Palermo, en la zona de Palermo, a ver, eran 250 trabajadores del sector gastronómico, 181 sin registrar. Entonces, es la realidad, le guste a quien no le guste, ¿sí? Entonces, lo más probable es que ahí no exista carta documento. Y esa carta documento no es porque hay libertad de forma, sino porque hay una maniobra fraudulenta de esconder la existencia de la relación laboral. Entonces ahí, vos cuando despedís, ya no sos tan libre, porque vos no me vas a despedir cuando vos querés. Se va a exteriorizar ese despido cuando el trabajador exponga la relación laboral, que ahora lo vamos a ver cuando yo describa los tipos. Entonces, yendo a lo básico, ¿sí? Acá el doctor pone el Vamos, famoso temido web, primer telegrama que le marcará el camino. Excelente, el otro día estábamos en la diplomatura de Derecho del Trabajo en Grupo Professional y el doctor Emilio Romualdi dijo, el intercambio epistolar te gana el 90% del proceso judicial. Lo dijo un juez, no lo digo yo, ¿sí? Por eso yo escribí una obra sobre el intercambio epistolar, porque si nosotros desde el vamos mal, estamos Si no funcionados. reclamás de entrada, ya después está más complicado. Y para la gente, el primer telegrama es para el colega. Y para la gente decirle, consulten con un abogado laboralista. No hagan macana. No googleen cosas que no conocen. Porque ahí está la diferencia entre información y el conocimiento. ¿Sí? Entonces, el conocimiento lo tiene el experto en la materia. Y no cualquier experto en la materia, el que ejerce cotidianamente. ¿Sí? Es muy complicado hoy consultar abogados que además de ser expertos en la materia, porque vos podés tener abogados expertos en la doctrina, y vos podés tener abogados que no entienden nada de doctrina, pero están en la diaria y conocen la práctica. ¿Sí? Son cosas separadas y que a veces cuesta reconocer que es muy difícil. A mí, personalmente, me cuesta horrores mantenerme vigente en las dos. O sea, estar instruido académicamente y mantenerme en la diaria.
En la diaria yo estoy todo el día metido en mi estudio, viendo. A veces mi procurador sabe muchas más cosas de las que yo sé. Yo tengo que ir, por ponerte un ejemplo, al correo argentino a presentar un oficio, ¿sí? No tengo ni idea cómo es. Dependo exclusivamente de mi procurador, que te completa el formulario, que yo le doy el oficio y demás. Está bien, un profesional de la abogacía no necesariamente tiene que saber determinadas cosas, determinados detalles, pero sí tenemos que estar metidos en la práctica y de saber que hay cosas en la práctica que nos pueden dificultar. Si yo no completo la planilla, voy a ir 30 veces al correo argentino y 30 veces me van a rebotar y no voy a saber por qué. Entonces, eso que un especialista sabe, porque generó un equipo de trabajo, Henry Ford hablaba, en realidad no Henry Ford, Napoleon Hill, en un libro que se llama Piense y hágase rico, cuando habla de Henry Ford, decía que Henry Ford no era un gran empresario, pero ¿qué tenía Henry Ford? Un equipo maestro. Entonces uno tiene que generar un equipo maestro que nutra de todas las desinteligencias que uno tiene como ser humano, pues yo soy un ser humano. No, no, no. O sea, me equivoco como todos, soy persona, no soy el mejor de los laboralistas ni por asomo, no tengo ni la mitad ni un cuarto de la carrera de los mejores laboralistas que existen en el momento, pero uno se nutre de un equipo que pueda de alguna manera disimular esas desinteligencias. Trabajo en Dicho equipo. esto, sí, 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 Es así. porque uno solo no puede. Yo No no puedes puedo estar abarcar todo. pendiente de la No puedes abarcar comunicación de todo. mi estudio, Mm. del marketing de mi estudio, de las de más carteras. Uno tiene que armar un equipo maestro, con personas que agreguen valor a la organización. Te ¿Sí? suma. Yo vengo del sector privado, trabajé mucho tiempo en el área de operaciones de una multinacional. eh, y bueno, tengo en cuenta todas esas cosas y eso hace que uno, a través de la mejora continua de procesos, siempre esté un pasito adelante quizá de la competencia en ese sentido. Los clientes notan la diferencia de un estudio ordenado a un estudio desordenado, ¿sí? Por eso también nuestro estudio, por ejemplo, el lema de nuestro estudio es no tomo causas iniciadas, no estudio causas iniciadas, por más que me pongan la plata que quieran ponerme, no lo hago. Primero, por ética profesional, porque si un colega se mandó una, en todo caso yo no soy buchón de nadie, que ese colega se arregle con el cliente. Yo no voy a decir al cliente, ay no, acá encontré. No, yo diagnóstico ajeno no hago. ¿Sí? El médico lo hace porque está en juego la salud de la persona. En este caso está en juego el patrimonio de la persona, pero que vaya y hable con el colega o con alguien que se dedica a mala praxis, no conmigo. ¿Sí? Yo no tomo casos iniciados, no tomo casos donde se mandó un primer telegrama de parte del sindicato, porque yo no voy a poder, no arreglo problemas, no sirvo para eso. Yo sirvo cuando el problema está ahí, me Desde traen el cero. incendio, entonces yo ya tengo mi equipo y saben cómo operar sobre ese incendio. No es el estilo de cada estudio jurídico, habrán otros estudios que sostienen la estructura como para poder tomarse el tiempo de ver dónde hay un error ajeno y ver cómo subsanarlo. Eso lleva mucho tiempo. Se lleva un compromiso extra con el cliente, un compromiso extra con el colega que va a perder ese cliente, y hay que accionar todo un mecanismo para no incurrir en una falta ética profesional, Y etcétera, además hay que etcétera. ganarse de nuevo la confianza del cliente, porque ese cliente ya salió perjudicado, viene de arrastre, va a estar desconfiado. Es todo un Eso tema. es lo peor. Sí, Y sí. eso es lo peor. Y yo, la realidad es que no voy a poner en juego la confianza de un cliente eh, por la macana ajena. Me quedo con los que tengo. ¿Sí? Bien, seré más pobre. ¿Qué se le va a hacer? Pero siempre esto se lo digo a los colegas más jóvenes. Más vale ir creciendo de a poco y paso a paso que pegar la zanjada a costilla de empujar la cabeza de otro. Porque en este rubro somos pocos y nos conocemos todos. Los Aunque no clientes lo pasan crean, y los colegas quedan. exactamente, ¿sí? Sean cordiales, sean respetuosos, sean empáticos, tampoco se dejen sobrepasar, no falten el respeto, ni se lo dejen faltar. Digo, hay mucho canchero también que falta el respeto y no está bueno eso, no está bueno para la profesión. Nosotros somos señores y tenemos la ventaja, señores y señoras, ¿no? Y tenemos la ventaja de tener una habilitación dentro del marco republicano especial, que es la de dirigirnos a los jueces. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de dirigirme a un juez y un ciudadano común no lo tiene, yo tengo que honrar esa posición que me da la República. Y se honra con las formas. ¿Sí? Por más que ahora hay todo un movimiento, dicen que las formas no son importantes,
Las formas son muy importantes en el ejercicio de la profesión, porque se nota mucho. Se nota mucho. Cuando viene un colega canchero y cuando viene alguien respetuoso y coloca, o sea, te exponen. Los tipos que utilizan las formas te exponen, te hacen sentir inferior. Justamente porque uno tiene que aprender a formarse, a tener forma, porque no somos cualquier persona, no somos cualquier profesional. Nos dirigimos ni más ni menos que a los jueces, que son los que toman decisiones importantes, e incluso muchos de nosotros somos futuros magistrados. No me incluyo yo, lo digo en general hablando para los que están mirando el video y para los que miren a posteriori. Y vos me vas a decir, ¿estás motivando? Sí, hay que motivar. Hay que motivar a la gente, hay que motivar a los colegas, a los que están del otro lado. ¿Vos te sentís menos? Bueno, vas a hacer más. O sea, nadie nació siendo más, salvo que vengas de familia, de apellido, pero el que trae la mochila del apellido de la familia también se siente menos. Entonces, nosotros nos tenemos que construir de menos a más, y es un proceso largo, difícil, que no vas a llegar a fin de mes, se te va a complicar, pero vos, el secreto está en perseverar. ¿Por qué fracasan mucho? Y porque el primer fracaso, esta sociedad de cristal nos hace creer que nunca vamos a fracasar. ¿Saben la cantidad de veces que yo fracaso a diario? Fracaso a nivel personal, fracaso a nivel profesional, fracaso a nivel académico, fracaso con amistades. ¿Y qué hago? ¿Me voy a autoflagelar? No, señor. Parsimonia, paz, sabiduría y a caminar hacia adelante. Así es la profesión, ¿sí? Y el que dice que no se equivocó nunca en un caso, no lo escuchen. Siempre traten de rodearse de gente que les agregue valor, ¿sí? Yo no acepto críticas de nadie si viene una persona y me critica y yo miro la trayectoria de esa persona no competente, al menos comparándola con la mía, no la escucho. No la escucho. Porque hoy en día todos somos opinadores de todo, todos tenemos información, ese es el pecado de la información. Todos tienen información, pocos tienen el conocimiento. Entonces escuchen a la gente que ustedes sienten que tienen conocimiento. ¿Sí? Porque la gente que le va bien quiere que le vaya bien a los demás. Y al que le va mal, tira posta, por no decir otra cosa, al colega, dice, no, no vayas, no, es difícil, no, no te compres un libro que vas a gastar plata, bajate el PDF, inviertan en ustedes, inviertan, lean porque los que leen sacan mucha diferencia. Hablamos por lo que leemos. Ojo con eso, ¿eh? Hablamos por lo que leemos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, cierro paréntesis, vamos a los tipos de despidos, vos van a decir, este tipo está vendiendo humo para no hablar de lo que tiene que hablar. Tipos de despido. La primera clasificación clásica que nosotros vamos a tener, despido directo y despido indirecto. ¿Sí? ¿Qué determina esta clasificación? ¿Quién acciona el despido? Vamos a decir, pero te estás contradiciendo, porque acabas de definir a través de Ackerman que el despido es unilateral y me hablas que hay directo o indirecto. ¿Cómo sería el indirecto? Vamos a definirlo por contraposición. El directo no hace falta describirlo porque es el que deviene de la clasificación, de la definición clásica que hace Ackerman del despido, ¿no? Unilateral, precepticio, notificado fehacientemente. Te digo, no vengas más, te despido por carta documento, por acta notarial, por el instrumento de forma libre que yo desee. No te des contra el laburo. Claro, no te des contra el laburo, etcétera, etcétera. Ahora, esto lo encontramos en el artículo 245. En realidad el 245 hace alusión a otro pedido, lo vamos a dejar para más adelante. Despido directo. Despido indirecto lo vamos a ver en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y quién lo acciona? El trabajador. Y uno dice, pará, me estás confundiendo. ¿Cómo? Si era el empleador el que despide, sí, pero el legislador prevé la circunstancia por la cual el trabajador, que nuestra Adrián Goldín, otro gran doctrinario laboral, habla de la real hiposuficiencia que hay en la relación laboral. ¿Qué es la real hiposuficiencia? Vos, Gonzalo, sos civilista. Sí. ¿Sí? Vos trabajás en contratos donde por lo general, porque yo tengo mis reservas sobre la ley 24.240, que es la ley que reconoce también hiposuficiencia entre consumidor y proveedor, pero no nos vamos a meter en esa inconsistencia, sino vamos a meternos directamente en lo general. Vos cuando ves un contrato civil, las partes se asumen bajo la presunción de paridad. Hay una paridad. ¿En qué? En el poder de negociación. Sí. Yo quiero contratar una locación de servicio.
Y el pintor me viene y me hace un presupuesto. Y yo le pichuleo el presupuesto. Le digo, no, a ver, este sácamelo, el otro, esto sí, esto no. A ver, esta pintura más barata. Y vamos negociando a ver cuánto va a ser el precio final. Esto en el contrato de trabajo no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a contratar un pintor, yo si quiero contrato con otro que me cobre más barato, o si quiero no pinto. Mi, mi subsistencia material como persona no depende de si yo pinto mi casa o no. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a ser contratado como trabajador, tengo necesidad. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, Ackerman en su tratado, en su ley de contrato de trabajo comentada, cuando comenta el artículo 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, en los comentarios dice que la teoría romanística, que es la teoría contractual, de decir todo lo que está pactado en el contrato es lo que rige para el contrato y las partes asumen, y en los primeros contratos laborales eran tipo contratos civiles, porque de hecho el derecho civil es nuestra madre del derecho, nosotros nos desprendemos de ahí cuando evolucionamos. ¿Cuándo evolucionamos? Cuando vemos que hay una relación dispar entre ese trabajador y ese empleador. Entonces, ¿qué nos dice la Ackerman de eso? Dice, claro, el pecado originario de esos primeros, de ese primer entendimiento del derecho del trabajo era pensar que el trabajador contrataba en ausencia de necesidad, como si el trabajador no tuviera necesidad. Entonces yo tengo hambre, tengo que llevar el pan honestamente a mi casa, el empleador me pone las condiciones que quiere. Por eso tenemos el otro desprendimiento, la ley de contrato de trabajo, en realidad el artículo 14 bis, segundo párrafo, que tiene que ver con el diálogo social, ¿sí? Concebido a través de la negociación colectiva. ¿Sí? La ley 23.551, ley 14.250, 14.787, creo, no me acuerdo la de conciliación obligatoria. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a lo siguiente. Despido indirecto es cuando ese trabajador que asume, que acepta todas las condiciones del empleador por esa necesidad, se cansa y dice basta. Y yo tengo derecho de intimar a mi empleador al cese de la injuria. ¿Qué es la injuria? La injuria es todo acto que emite alguna de las partes del contrato de trabajo, puede ser el empleador o el trabajador, si es una definición técnica vinculante para las partes del contrato de trabajo, en la cual yo me considero agraviado y pone en peligro la subsistencia del vínculo laboral. Entonces, como yo no puedo romper el vínculo directamente porque el artículo 10 de la ley de contrato de trabajo dice que las partes en todo momento arbitrarán los medios para la subsistencia del vínculo contractual, como yo no puedo romper directamente, ¿qué hago? Intimo. ¿Para qué? Para hacer lo que se denomina técnicamente la constitución en mora del deudor de una obligación exigible. ¿Sí? Entonces, en este caso, sea trabajador, sea empleador, el trabajador intima y constituye en mora, bajo apercibimiento de qué? De considerarse gravemente injuriado, ¿sí? Y por ende, despedido por su exclusiva culpa y responsabilidad del empleador en este caso. ¿Por qué yo digo gravemente injuriado y después despedido? Porque el despido deviene de la injuria, y eso hay que ponerlo en el telegrama, no es una pavada. Yo me considero injuriado, y la injuria no puede ser cualquier injuria. Tiene que tener entidad suficiente. ¿Para qué? Para constituir lo que el legislador estableció en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la justa causa. Va a haber justa causa cuando el trabajador tiene una injuria grave. Y vos me vas a decir, ¿y cuáles son las injurias graves? Y bueno, tendríamos que estar 3 horas hablando de jurisprudencia. ¿Qué entiende la jurisprudencia por injuria grave? Por ejemplo, la falta de pago de salario, no importa el monto, es injuria grave. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Cualquier deficiencia registral, por mínima que sea, es injuria grave. ¿Sí? Eso lo vamos aprendiendo en la práctica. Bien, entonces, cuando el trabajador se considera despedido en ese segundo telegrama, en el cual tuvo silencio en los términos del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, o tuvo contestación a través de negación total de los hechos o divergencia de los hechos que serán susceptibles de hecho, derecho y prueba judicial, ¿sí? De comprobación judicial, ya sea cualquiera de esas tres posibilidades, el trabajador se considera despedido, ¿sí? Y ahí es donde se acciona este despido indirecto
que está tipificado en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, podríamos clasificar también el despido, pero esto no le sirve de nada a nadie, pero sí a la gente común, de acuerdo a su forma. ¿Sí? Vamos a hablar de un despido por escrito, cuando se notifica por telegrama, por carta documento, ¿sí? Y vamos a hablar de un despido verbal, cuando se efectúa sin implementación de ninguna instrumentación por escrito, ¿sí? Y se hace de acuerdo a la acción material de las partes. Pero lo que más le importa a los profesionales y a la gente tiene que ver cuando hay un despido que tiene consecuencias jurídicas o no, o las tiene parcialmente. Entonces, acá es donde nosotros como profesionales, poniéndome de vuelta al mameluco de médico, yo les digo, acá tenemos que diagnosticar la situación jurídica para determinar la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que construir? Los profesionales de la abogacía, hay un libro de argumentación jurídica de Manuel Atienza que habla de que nosotros todo el tiempo construimos silogismos, tanto los abogados como los jueces. Los abogados para decirle a los jueces cómo tienen que fallar. El fallo judicial, viste que se arma, visto y considerando, visto y considerando, visto y considerando, por tanto se resuelve. Eso es una estructura lógica que se llama razonamiento deductivo. Atento a qué pasa tal cosa, tiene el expediente y se comprobó tales cosas, yo fallo de determinada manera. ¿Por qué? Porque la premisa mayor, que es la ley, me hace fallar en esta premisa inferior particular de esta manera. ¿Por qué? Porque ustedes construyeron la conclusión en base a lo que trabajaron en el expediente. Bueno, eso nosotros lo trabajamos en los alegatos, los jueces lo trabajan en la sentencia. ¿A qué voy con esto? Voy con que nosotros, para determinar esta clasificación, que es los despidos con causa y los despidos sin justa causa, ¿sí? Vamos a tener que construir la relación entre el nexo fuente, la causa fuente, que genera el distracto, que es lo que nos viene, a nosotros el estudio nos viene la parte del medio, el distracto. Nosotros tenemos que construir cuál es la causa fuente para determinar qué, la consecuencia. Porque ¿dónde hay desacuerdo entre las partes? En la consecuencia. Uno considera que no tiene que pagar y el otro dice que sí. Uno dice que no tiene que pagar porque despidió con causa, el otro dice que sí tiene que pagar porque en realidad la causa es falsa y no aplica, es injusta causa entonces. Uno dice que no tiene que pagar por inexistencia de la relación laboral y el otro denuncia que hay una relación laboral y por ende tiene que pagar. Entonces, acá es donde la gente viene con el conflicto. ¿Y por qué es muy importante nuestro rol? Y a veces se me ríe la gente cuando yo digo, los profesionales de la abogacía somos contribuyentes de la paz social. Y todos dicen, ah, no, los abogados siempre arman el litigio. Yo voy a armar el litigio siempre y cuando no se respeten los derechos de mi tutelado o de mi justiciable. Entonces, ¿dónde hay litigio? Cuando la gente, el litigio lo trae la gente. El conflicto no lo genera el abogado. El conflicto viene por la gente. O sea, otra vez era de la información, mucha información de que el abogado genera el conflicto. No, señor, el médico no es el culpable de la enfermedad del paciente. El médico actúa con lo que puede y hace lo mejor que puede, pero si el paciente es terminal, es terminal. Si la situación de este país es terminal, ¿sí? El médico no tiene problema del tumor. El tumor hay que extirparlo, ¿sí? Entonces, este es un palito para los legisladores, para los políticos, ¿viste? Que todo el tiempo dicen la industria del juicio. Nadie tiene ni idea de lo que es la industria del juicio. Si es que A nosotros vienen con problemas y tenemos que solucionarlo. hay que solucionarlo. Entonces, y yo soluciono con la ley vigente. Esto que le quede claro a todo el mundo. No tiene que aplicar el derecho vigente, no puedo aplicar un derecho de buenas intenciones. Si yo no aplico la ley vigente y me aparto de la ley vigente y digo, no, vamos a poner un ejemplo hiperbólico, ¿no? René Descartes hablaba de la duda hiperbólica, ¿no? Llega al conocimiento del ser a través de decir pienso y en tanto pienso existo, o sea, lleva al extremo su concepción de la existencia para determinar si existimos como seres. Acá hago lo mismo, suponiendo que en el absurdo de que yo digo este trabajador es un garca, la verdad, me voy a apartar del derecho y lo voy a dejar que pierda la demanda. Yo me tomo un juicio de mala praxis porque cuando yo hice un juramento en la facultad, yo juré bajo el juramento de la República, Constitución, Biblia, lo que sea, para aplicar el derecho vigente. Entonces no es que yo me pueda apartar. El médico no puede no ver un tumor, lo tiene que extirpar.
¿sí? Entonces, el sistema se aplica tal cual como es. ¿Y qué dice nuestro sistema? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Nuestro sistema dice, artículo 245, cuando el empleador despida por la forma libre que quiera, ¿sí? Tendrá que indemnizar al trabajador y tarifa esa indemnización. Y vos me vas a decir, che, pero vos me hablás de humanizar el derecho, vos me hablás de que somos personas, y la ley de contrato de trabajo le permite despedir al empleador cuando quiere, como quiere. Qué injusto, porque si el trabajador se esforzó y el empleador tiene ganancias, ¿puede despedir igual? Sí, el empleador puede ganar 10.000 millones de dólares gracias al buen desempeño de un trabajador y puede despedir. Sí, está bien que puede despedir, moralmente quizás no, legalmente sí, dentro de la facultad, es una facultad del empleador. O sea, no podemos negar la ley. ¿Y por qué pasa esto? Porque el empleador está tutelado por otro derecho constitucional que es importante. El derecho a trabajar, que está consagrado en el 14 y 14 bis, es un derecho constitucional importantísimo. Además, es un derecho humano. Pero si vas unos artículos más, está el derecho de la propiedad. Y el empleador, detrás de las facultades, está gozando un derecho de propiedad, que en la República Argentina y en la mayoría de los países del mundo es de orden privado, ¿sí? Mijael Proudhon, que era un anarquista, tiene un libro, lo recomiendo mucho, que se llama La propiedad privada es un robo. Si ustedes quieren ir contra de la propiedad privada, perfecto, es una cuestión zanjada en nuestra república. Ya está consolidada nuestra Constitución Nacional, entonces no tiene sentido ir en contra de la facultad del empleador, ¿sí? Sí hay que ir en contra de los abusos de las facultades del empleador, que es, por ejemplo, cuando despide, ¿sí? En atribución de la tutela a su propiedad privada, ¿sí? Porque es el dueño de los medios de producción, ¿sí? O del know-how, del servicio, etcétera, etcétera, y no paga la indemnización. O paga la indemnización de forma deficiente. ¿Por qué? Porque incumplió el orden público registral, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a ir contra ese empleador y lo vamos a ir a buscar. ¿Cómo lo vamos a ir a buscar? ¿A las trompadas? Bueno, eso era en la época del canibalismo, ¿sí? En la época de las cavernas, ¿sí? Cuando había Homo sapiens o Homo habilis, Homo erectus. Nosotros ya estamos consolidados en Homo sapiens sapiens, de repente ya estamos en una etapa que ya no me atrevo a decir que no estamos en la etapa del Homo videns, ¿sí? Estamos un poquito más adelantados, y somos una república constitucional y no podemos ir a las trompadas. La república dice que el monopolio de la fuerza pertenece a un actor, que es el Estado. Y el Estado, en representación del poder delegado por el soberano, por el pueblo, ¿sí? Es el que utiliza de forma justa esa fuerza. Entonces quiere decir que yo no le puedo ir al empleador y sacarle la caja fuerte la indemnización. Se la tengo que pedir a un juez. Y va a ser el juez el que obligue a través del pedido que nosotros los profesionales de la abogacía vamos a formular expresamente. Mirá qué importante que es el desempeño de un profesional de la abogacía, que hace que ese juez obligue a una persona a hacer un acto que no tiene por voluntad propia voluntad de hacer, ¿sí? Y con consecuencias aparte adicionales, ¿no? Entonces, despido con justa causa, hay varias vertientes. Despido sin justa causa es inexistencia de la causa, te indemnizo conforme al artículo 245, que ahora lo voy a explicar más adelante. Y después, despido con justa causa, yo distingo tres que son las más comunes, que vos tenés causales fundadas en cuestiones económicas, fundadas en fuerza mayor, ¿sí? Y también el despido con causas fundado en cuestiones que tienen que ver con la falta de disciplina, ¿sí? Pero también hay despidos causados que se dan, por ejemplo, por la aplicación del artículo 244, que tienen que ver con el comportamiento recíproco de las partes, que es cuando el trabajador abandona el trabajo. Entonces el empleador constituye mora y luego la constitución de mora genera el distracto, ¿sí? O a través de, por ejemplo, la figura del 241, segundo párrafo, que habla del desinterés recíproco a través del análisis del comportamiento de los actos de las partes de la relación laboral. Se extingue, ¿sí? También. Pero ahí no hay despido, hay un desinterés, ¿sí? Estaríamos hablando de una voluntad concurrente, ¿sí? En el caso del abandono del trabajo, tampoco podríamos hablar de despido en lo que es la génesis, pero después el empleador realiza un despido fundándose en esa génesis, ¿sí? Pues podría ser más viable. Pero bueno, vamos al 245, que es lo que más importa.
en realidad no es lo que más importa. El despido con causa no conlleva indemnización, ¿sí? Lo importante del profesional de la abogacía que ejerce para el lado empleador es tengan fundamentada y probada la causa antes de generar el despido, ¿sí? Porque si no, después pierden el juicio y dicen, ¿por qué perdí si yo tenía causa? Y bueno, pero si vos no instrumentás las sanciones disciplinarias, no las escalonás, no las aplicás correctamente, y lógico, hermano, que vas a perder la demanda, ¿sí? Los despidos especiales que tienen que ver con causales económicos son muy peligrosos porque facultan al empleador a aplicar una indemnización tarifada atenuada que está contemplada en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente es la mitad de lo que le hubiese correspondido al trabajador si lo hubiesen despedido. Entonces ahí hay controversia muchas veces. Porque ya no te despido por falta o disminución de trabajo. ¿Sí? ¿Y quién determina la falta de disminución de trabajo? No, porque pasó que no vendimos mucho. Bueno, está bien, no vendiste mucho, pero ¿por qué no vendiste? Porque no quisiste, porque el mercado se complicó, por un hecho público y notorio como la pandemia, abriste un procedimiento preventivo de crisis, utilizaste los medios arbitrados, en pandemia utilizaste el sistema de ayuda estatal, etcétera, etcétera, porque si no me estás haciendo asumir el riesgo empresario a mí como trabajador. Y uno de los beneficios de ser dependiente es que no asumís el riesgo empresario. Entonces ahí es donde vos, el abogado, mira si hay riesgo empresario o no hay riesgo empresario para accionar. En los casos de despidos sin justa causa, lo que dice nuestra ley en el artículo 245 es que el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización que es estipulada en lo que le correspondería a el cálculo de su antigüedad, ¿sí? Multiplicado por su remuneración. ¿Qué se toma de antigüedad y qué se toma de remuneración? De remuneración se toma como base de cálculo la mejor remuneración normal y habitual devengada del último año, ¿sí? La mejor es la base de cálculo y se la multiplica con la antigüedad que es concebida por año calendario o fracción mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador que tenga 3 meses de antigüedad es un trabajador que le corresponde un año de indemnización, ¿sí? Porque hasta los 3 meses no hay indemnización porque está la tutela especial, en realidad no la tutela especial del trabajador, sino del periodo de prueba, ¿sí? Que está consagrado en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, una vez que esa indemnización se abona al trabajador, santo remedio, no hay ninguna controversia. Si el empleador utiliza una base de cálculo inadecuada, si el empleador tenía mal registrado a su trabajador, lo tenía deficientemente registrado, se afecta esta base polinómica de cálculo y el trabajador va a reclamar las diferencias, ¿sí? Entonces, por eso hay mucha litigiosidad. Voy a poner un ejemplo claro para que la gente lo entienda. A vos te despiden de tu trabajo, vos trabajaste 15 años y te despiden y te abonan. Claro, a vos te daban recibos que vos cobrabas 50.000 pesos por nada parcial, pero vos en realidad cobrabas 50.000 pesos más otros 50.000 pesos que los cobrabas sin registro alguno en efectivo, ¿sí? Porque vos en realidad trabajabas 48 horas semanales y no 30 horas semanales como figura en el recibo. Ese es un típico caso de deficiencia registral en los términos de la Ley Nacional de Empleo, que están tipificados en el artículo 9 y 10. ¿Qué pasa? Me despedís, me depositas. Claro, me depositas lo registrado, pero lo otro no me reparás el daño. ¿Sí? Un daño que está tarifado en la ley, ¿sí? Conforme a la fórmula que yo acabé de mencionar. ¿Qué se hace? Se hace un reclamo donde el trabajador tendrá que probar la existencia de lo que se conoce en el derecho, según el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la primacía de la realidad de las condiciones fácticas. O sea, vos me tenés que indemnizar no a lo que vos registraste, a lo que realmente sucedió en la relación laboral, ¿sí? Otro caso típico para evaluar el despido sin justa causa mal abonado tiene que ver con el caso de un trabajador que trabajó siempre para el mismo empleador, pero ese empleador lo puso primero para una razón social, después para otra, después para otra. Claro, lo despide
está registrado con la jornada común, o capaz que también puede incurrir en la deficiente registración por jornada, pero vamos a suponer que solo lo transfirió de razones sociales, pero cuando lo despide y utiliza correctamente la base de cálculo, lo hace por una antigüedad inadecuada, porque claro, primero estuvo 5 años en una, 5 años en la otra, 5 años en la tercera, y le liquida por los 5 años de la tercera. ¿Se entiende? Y que en realidad le tiene que liquidar una indemnización por 15 años. Entonces ahí también hay afectaciones a la indemnización laboral. ¿Sí? Entonces son cuestiones, y ni que hablar del trabajo en negro. Trabajo en negro, el empleador nunca despide. ¿Por qué? Porque si despide, reconoció la relación laboral por medio epistolar, que sucede mucho cuando los empleadores van y le piden a profesionales que no conocen el derecho, le piden que le haga la carta de documento de despido. Mandan la carta de documento de despido, están reconociendo la existencia de la relación laboral, solo falta probar la extensión de la misma. Entonces ya es un indicio muy grave en contra del empleador. ¿Qué sucede en estos casos? Viene el trabajador, ¿sí? Golpea la puerta del establecimiento y le dice, no, usted no trabaja más acá. No, ¿cómo que no trabajo más? No. Y bueno, mándeme la carta de documento de despido. No, no te voy a minga, te voy a mandar la carta de documento de despido si yo te tengo en negro. No, ya está. Así pactamos, se enoja el empleador porque encima se enoja. Así pactamos de palabra, pactamos al principio, de palabra cerramos el final. ¿Qué hacemos nosotros? Necesaria para eso el legislador previó el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, se intima. ¿Sí? Pero ¿qué intima el trabajador? A que se lo registre. Porque el empleador, al no registrar al trabajador, y esto me hago cargo yo, es algo subjetivo que lo analice, que lo definí de la práctica, no cito a nadie ni nada por el estilo. El empleador cedió su facultad de despedir cuando asume la relación laboral en negro. La cedió. El vínculo no termina cuando él quiere, termina cuando quiere el trabajador. ¿Por qué? Porque yo, como estratega del conflicto, no voy a denunciar una negación de tareas. No, porque tengo que probar una que me negó las tareas y que por eso lo intimé. ¿Yo qué voy a intimar? Voy a intimar a que se registre la relación laboral y voy a denunciar los parámetros de registración y voy a mandar copia a FIP de ese telegrama conforme el cumplimiento del artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo. ¿Sí? Entonces, yo te intimo a que vos me registres y lo hago bajo apercibimiento de yo considerarme despedido. Vos no me despedís. Porque si yo voy ante la negativa de tareas por tu despido verbal, ya no se aplica el artículo 8, 9, 10, 11 y 15 de la Ley Nacional de Empleo. Se va a aplicar el artículo 1 de la 25.323, que no me conviene a mí porque tiene una indemnización menor. Entonces yo te voy a intimar a que vos me registres. Y vos me vas a negar la existencia de la relación laboral. Y yo me voy a considerar despedido en los términos del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta última parte fue mucho para los colegas, no tanto para el público en general, que la importancia de saber qué tipo de despido existe no es para saber, ay, qué capo que es el doctor Rodríguez, sabe el despido directo, sabe el indirecto, sabe que existen despidos verbales, sabe. No, la importancia es que en base a eso yo voy a elegir la estratagema con la cual voy a ir a defender al cliente, con la cual voy a elegir el tratamiento adecuado para ese diagnóstico que yo voy a Además, dar. para enviar los telegramas, si va a tener que ser solamente el telegrama al empleador o también se va acompañado al de la FIP. Claro, Eso es lo ¿sí? Si importante. es que hay telegrama, Sí, porque hoy en día sí. también está la posibilidad, a través de la resolución general 4747, de poder mandar la copia a través del sistema AFIP. Yo lo que recomiendo, mientras se pueda mandar el telegrama, manden el telegrama si el trabajador va con los dos y ustedes después envían oficio AFIP y listo. ¿Sí? Porque el oficio en el juzgado lo van a tener que enviar igual. Pero a lo que voy es, nosotros tenemos que pensar el derecho y los institutos doctrinales para beneficio de la gente. O sea, yo tengo que diseñar la mejor estrategia. Y esto voy a hacer lo último y ya te cedo la palabra, no sé cómo estamos de tiempo. No, estamos bien, no Eh, hay problema. yo, Tampoco te quiero robar mucho tiempo a vos, ya bastante que... no, yo no tengo problema, estoy ya en la oficina, así que... ¿A qué voy con esto? Tengamos mucho cuidado con la abogacía de formulario. Mucho cuidado con usar modelos que no entendemos, con usar cosas, tratemos de entender, ¿sí? Obviamente vamos a utilizar modelos para guiarnos, pero cuando hay algo que no entendemos en el modelo, vayamos a las normas.
lean, no tengan miedo de leer una ley nacional de empleo que van a leer el artículo 7 para entender qué es un trabajador no registrado en el sistema de orden público laboral. El 8, el 9, el 10, el 11 y el 15, no leen más. La Ley Nacional de Indemnizaciones tiene 2 artículos nada más. Pero yo te digo, la Ley Nacional de Indemnizaciones, vos te imaginás una ley con 70 artículos. ¿Sí? La Ley de Contrato de Trabajo, ni bien es una ley con 261, 62 artículos, si no me equivoco, vos vas a utilizar algunos artículos particulares. Yo utilicé algunos artículos más porque grafico, porque yo no puedo estar acá hablándote de cosas que salen de lo que yo digo. No, te tengo que decir lo que dice el legislador. No importa lo que decimos los abogados. Acá importan dos cosas, lo que dice el legislador en la norma y lo que interpretan los jueces de esa norma. Nosotros lo que tratamos es que esa interpretación que tienen que hacer los jueces sea conforme al mejor provecho de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, ojo con los modelos, traten de meterse, por eso yo siempre les digo, focalicen y háganse especialistas en una materia. Cuando ya dominan la materia, que formaron el estilo, ¿sí? A partir de ahí van y se meten en otra, ¿sí? Obviamente, al principio, por la necesidad económica, van tomando y obviamente se van haciendo un camino, ¿no? Porque también es cierto, yo tuve la dicha de querer ser laboralista y fui laboralista, pero hay gente que me cuenta que estudiaron para ser civilista, terminaron siendo de familia o de laboral y que eso lo determinó en realidad la necesidad de cada uno, ¿sí? Pero bueno, aprovechen hoy en día estos espacios como el que vos estás formando, que yo en su momento, en el año 2019, también arranqué y daba charlas y compartía con colegas, por eso siempre que me invitan lo hago con mucho gusto porque sé que agregan valor y que ayudan en mi forma de ayudar por un sistema que no sea arancelado como el en el cual yo trabajo. Eh, eh, Hoy tenemos todo a disposición. Si uno investiga y encuentra el discernimiento entre la información y el conocimiento, ¿sí? Nosotros vamos a poder formarnos mucho mejor que las generaciones pasadas. Y vamos a poder tener ese plus de diferencial. Pero si nosotros nos agotamos en la información, no vamos a ser diferentes, vamos a ser como los demás. Nosotros tenemos que saber y conocer por nuestra propia experiencia más que lo que circula en la información general, porque esa también la tienen nuestros clientes. Sí, además ahora tenemos más herramientas más accesibles que antes no estaban. Sí, hay muchas herramientas accesibles. Hoy, así como te digo, yo cuando hoy ataqué la virtualidad, destaco, por ejemplo, la virtualidad en el SECLO, destaco la virtualidad en determinados actos, no en todos. Yo no estoy de acuerdo en que las testimoniales se tomen por forma virtual, ¿sí? Porque siento que hay una inmediación entre el audiencista y el que testifica, que no solo se ve el lenguaje verbal, se ve el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces yo lo tomo más, de una manera más amplia. Pero si el tribunal necesita tomarla online, porque si no el testigo va a declarar dentro de 2 años, bienvenida sea la tecnología, ¿sí? Ahora, yo lo que recomiendo, y lo digo y me hago cargo y sé que soy yo solo en el mundo, ¿no? La capacitación, lo hablaba con un colega también el otro día, la capacitación debería de ser lo más presencial posible, porque nos formamos como personas, nos formamos humanamente y nos formamos en el ejercicio de la profesión. Es muy difícil transmitir, yo tengo que estar acá haciéndome el loco con las manos, con lenguaje verbal, entonando determinados tonos de voz, eh, parafraseando. ¿Para qué? Para que la exposición didácticamente sea un poco entretenida, de modo de poder generar un aprendizaje significativo, si tendría que hablar en términos pedagógicos, me sale el docente por los foros, pero a lo que voy es, la presencialidad en la educación, en la formación profesional, es fundamental. En mi diplomatura, que es virtual, porque a mí me imponen que sea virtual, yo tuve un encuentro presencial. Y en ese encuentro presencial llevé a un procurador de mi estudio y les dije, háganle todas las preguntas que quieran para aprender lo que es la procuración, porque él sabe más de procuración de lo que yo les puedo enseñar Está al día a o día, la comentar. calle. Claro, entonces se dan unas circunstancias
¿sí? Tan lindas en la presencialidad. Ahora, y te lo fundamento con una falacia, ¿no? Me gusta, yo reconozco por lo menos cuando quiero convencer a la gente. Vos cuando vas al teatro, ayer tuve la oportunidad de ir al teatro, vos cuando vas al teatro, ¿qué lo preferís? ¿Verlo virtual o preferís ir al teatro? Presencial. Cuando vas a la cancha a ver a un equipo, ¿vos Presencial. preferís verlo por la tele o verlo en la cancha? Presencial. Lo mismo sería un recital. Y así además. Cuando tenés que ir al médico, si el médico te da la opción de presencial y virtual, ¿vos qué elegís? Presencial toda la vida. Entonces, si para las cosas más fundamentales de la vida utilizamos las cuestiones presenciales, si vos tenés una cita con una chica que te gusta y ella te da la opción de decirte, ¿lo hacemos virtual o nos vemos así tengas que tomarte 3 líneas de colectivo en combinación? ¿Vos qué elegís? Y va presencial, eso ya. Entonces, ¿cómo puede ser, hermano, que para las cuestiones que realmente nos cambian la vida, porque a mí la profesión me cambió la vida, a mí la profesión me dio un nombre, me dio dinero, me dio prestigio, me dio todo, ¿me entendés? ¿Y cómo lo hice? Comprando los manuales de Ackerman en 60 cuotas, ¿entendés? Y me endeudaba y no llegaba a fin de mes, pero yo me compraba los manuales, leía, me instruía, cuando antes no era todo tan accesible, ¿entendés? Yo siempre compré libros, nunca me gustó la fotocopia, las detesto, las fotocopias, yo quiero el libro, porque yo el libro lo marco, lo hago a mi manera. ¿Cómo puede ser que en la educación, incluso en encuentros que son gratuitos, muchas veces los profesionales no van? ¿Viste? Yo entiendo que hay cuestiones, obviamente, sociales, y eso lo reivindico constantemente, y tiene que haber esto del virtual para que la gente que no pueda trasladarse, por ejemplo. Pero siempre que pueden, y pueden hacer un esfuerzo, acérquense, vayan en busca de los sueños, porque los sueños no van a ir a la computadora de su casa. Los sueños se cumplen viviendo, y la vida es muy corta para quedarse encerrado. Entonces hay que ser presenciales. Y para las cosas más tontas o más importantes de la vida es imprescindible la presencialidad, para instruirse en nuestra profesión, que es lo que le va a dar de comer a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, es fundamental, fundamental. Así que nada, ojalá que sea también, veo que vos ponés frases del día muchas veces en tus Sí, porque en posteos. realidad lo había visto, me había motivado mucho cuando lo vi al doctor Luque, a Matías Luque, lo había Claro. visto, que había arrancado con eso, y me había gustado. Sí, 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 no, es importante esto de motivar, Sí, motivar a los demás a que sean mejores, porque si a mí el día de mañana un ex alumno mío eh, es ministro de Trabajo, yo voy a estar orgulloso, mucho más orgulloso cuando esa persona me reconozca como su formador, ¿entendés? O como alguien que lo inspiró, porque no hay nada más lindo en la vida que ver crecer al entorno. Yo si no veo crecer a mi entorno, soy como una planta. Si se secan las plantas de alrededor, yo me voy a terminar secando, porque no voy a poder hacer crecer a nadie, nadie va a poder nutrirse. Si yo venía a esta charla y me guardaba todo lo importante, ¿qué sentido tenía? Lucirme yo, no me interesa. ¿Sí? Pero lo importante es dar esta palabra de aliento a los colegas de que se puede, de que es difícil, pero no irrealizable lo que se quiere hacer en la profesión, y que no hay secreto, el secreto es estar, 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 estar. Vayan a los colegios de abogados, vayan a las reuniones, escuchen, cuando uno toca de oído, al principio no entiende nada, después va entendiendo, entonces uno se va haciendo más calificado. Uno es la persona o el profesional con lo que se rodea. Si vos te rodeas de personas con experiencia, tarde o temprano, por más que al principio te embole y no entiendas nada, vos vas a ser una persona de experiencia, porque vas a estar ahí y porque te van a reconocer como una persona que siempre está. Al principio, viste, que la sociedad es como los clanes, no te respetan. Al día de hoy a mí hay doctrinarios que me faltan el respeto, o gente que vas a dar una charla en sí, alguna institución y se toman el tupé. El otro día me pasó, me llamaron de una institución muy importante y yo por primera vez en mi vida, siendo un doctrinario joven, le dije yo a ustedes, a esa institución no vuelvo nunca más. ¿Por qué? Porque antes yo era una persona, hoy tengo un nombre y tengo más instituciones que me llaman. Entonces voy a los lugares donde me gusta. que no te sentís ¿Eh? cómodo. Donde te sentís cómodo. Y voy a los lugares
hoy puedo estar charlando con vos, mañana puedo estar charlando con un lugar que yo toda la vida soñé estar charlando en ese lugar. ¿Entendés? Uno tiene que ser abierto en ese sentido. Y en la profesión es eso, ¿viste? Eh, y a la gente y a tu público en general, creo que ya les fuimos claros. Consulten un especialista, consulten un profesional de la matrícula, no confundan información con conocimiento, ¿sí? Es fundamental eso, ¿viste? Pero bueno, ¿vos frecuentás Capital Federal? Algo, a veces. La zona de Quilmes la frecuento bastante. Bueno, el 23 de agosto, te aprovecho y te cuento y le cuento a la gente, Sí, voy a estar en el Colegio de Abogados de la capital, sí. en el Café Jurídico. Así que ahí justo estaba contando, ahí Justo te yo pasé a tenía mí, que ir al chico. colegio. Ahí me pasó el chivo antes. El 23 de agosto creo que va a ser a las 13:30 o a las 14 horas, que es el horario de corte judicial. Seguramente vamos a estar, así que estaría bueno si te puedes acercar, así retratamos este vivo con una foto también. Dale, dale. Va a estar bueno. Sí, me gustaría. Así que bueno. No sé si quedó algo, alguna pregunta o algo que vos quieras Algo por que te ahí que podría responda. quedar hasta como no sé si nota de color, pero yo siempre a veces recomiendo, me ha pasado poco, pero a veces llegan a venir clientes o algo y vos, por si las dudas, te pones a investigar o a veces los que supuestamente están ni siquiera son abogados. Eso es algo que también la gente yo a veces recomiendo, es que se fijen porque tenemos páginas donde sabemos quiénes están, quién tiene la matrícula más que nada, que sea un abogado el que lo represente. Bueno, sí, eso es fundamental, ¿viste? Parece irrisorio decirlo, pero lamentablemente Me pasa que, bueno, es no hay como muchos todo. controles a veces. No, pero esto existe y existió Sí, siempre. sabemos. Yo creo que hay esta generación que se aterra por cosas que suceden. La realidad es que siempre sucedieron las mismas cosas en todos los ámbitos, solo que hoy, gracias a Dios, la tecnología expone mucho más, Sí, visibiliza muchas cuestiones que antes estaban invisibilizadas. Entonces, es importante saber que ni hay que aterrarse con las cosas que pasan, porque el terror paraliza y paralizando no logramos nada, pero sí hay que empezar a visibilizar y tomar cartas en el asunto. Por eso te digo, en todo ámbito, de nada sirve que nos quejemos del orden público laboral si mm, no le damos una mano a la gente. Porque hoy la gente te dice, no se genera laburo por las leyes laborales. Bueno, perfecto, ¿cuál es la solución? Hay que derogar la indemnización. No, esa no es la solución. Muy lejos está de ser la solución. ¿Cuál es el problema? Yo tuve empresas hasta hace muy poco y vos le preguntás al empresario, ¿qué te preocupa, la indemnización o las cargas sociales? Y yo tengo que pagar todos los meses las cargas sociales. Bueno, perfecto. Yo no puedo tampoco achurar las cargas sociales porque voy a desfinanciar el sistema único de la seguridad social. Yo tengo que ver de qué manera hago de que la solvencia de las cargas sociales, o sea, la solvencia del sistema, mantener las mismas prestaciones, no vaya todo en cabeza de los que no pueden mantenerla. ¿Entendés? Así como ahora están planteando de que el 10% de la población pague la tarifa plena de luz, bueno, es muy importante que si tenemos discriminadas las pymes de las grandes empresas, por ejemplo, las pymes tengan la posibilidad de que se cree un fondo, pues se crean fondos para el trigo, para esto, para el otro. Bueno, creen un fondo, señores, para poder hacer que el que tiene hasta 40 trabajadores pague el 50% de las cargas sociales. Eh, entonces, premiar a las pymes que mantienen personas con antigüedad. Ojo con eso, ¿eh? Hay que empezar a premiar con beneficios impositivos a las empresas que mantienen la antigüedad de sus trabajadores. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque hoy en día, en esta generación, eh, hay mucha volatilidad. No es como antes que vos ingresabas a un trabajo y durabas 10, 15 años. Hoy en día la gente busca mucho trabajo, rota mucho, ¿sí? Y eso tiene que ver muchas veces con el conformismo de las partes empleadoras de no hacer atractivo la cultura institucional para que las personas se queden en su lugar de trabajo. Entonces, hay que premiar al que invierte en estructura, al que invierte en infraestructura interna, en políticas de compliance, en que da beneficios a sus trabajadores, porque los da de su bolsillo también, ¿eh?
Porque hay empleadores, esto no se habla mucho porque claro, el que hace las cosas bien, ¿para qué lo vamos a mostrar? Vamos a mostrar el que hace las cosas mal, ¿sí? Sí, Hay obvio. un trabajador que funda una pyme por un juicio laboral con justo derecho, vamos a mostrar eso. Pero no vamos a mostrar que la mayoría de los trabajadores están pedaleando un montón de años con juicios que se le devalorizan, porque eso no vende. Entonces, hay empleadores que dan beneficios, por ejemplo, le dan una mejor obra social, una prepaga, le dan, no sé, descuentos en hoteles para vacaciones, le dan bonos. Bueno, si el empleador está invirtiendo en que la gente se quede en su empresa, ¿por qué va a pagar lo mismo que el empleador que no hace nada para que los trabajadores estén en su empresa? Y no es que lo invento yo. La ley, la Constitución Nacional habla de la dignidad del trabajador. Si hay unos que trabajan para que la dignidad mejore y otros se quedan haciendo la plancha, ¿por qué no se premia al que hace las cosas bien? ¿Dónde está esto de que el mérito es malo? ¿Por qué? Hay que premiar a los que hacen las cosas bien y hay que garantizarle condiciones mínimas a los que se pliegan al cumplimiento mínimo de la ley. ¿Sí? Pero hay que premiar al que hace, porque el que hace es el que te mueve el Producto Bruto Interno. ¿Entendés? Entonces, a través de un Estado que genera condiciones serias y genera seguridad jurídica, ahí es donde viene la confianza del empresario. Si el empresario en Argentina invirtió siempre, siempre invirtieron, porque vivimos en crisis y siguen invirtiendo. Y estoy hablando del empresario pyme, no estoy hablando de las grandes empresas. Las grandes empresas cuando quieren se van y se Sí, van. como hicieron Y siempre. las grandes empresas no vienen a cuestionarte a vos el orden público laboral, no te hacen lobby para que derogues la ley. Te lo hacen las pequeñas empresas, pero no lo hacen porque están en contra, lo hacen porque no pueden, no pueden. ¿Sabes la impotencia que es querer tener el know-how de un negocio y ver que no te rinden las líneas de gastos? Es una impotencia enorme y nadie habla de esto. A veces nos cegamos en la parte trabajadora, pero el empresario pyme tiene un gran problema en la Argentina. Y no me vengan con que hay que derogar el sistema jubilatorio o cambiarlo, y hay que derogar la ley de indemnizaciones, con esto de la mochila argentina, que no funciona en el régimen de la construcción, lo quieren hacer funcionar en el régimen general, es una locura. No, no hay que modificar las indemnizaciones, hay que modificar lo que le cuesta al empleador pyme satisfacer el cumplimiento del Sistema Único de la Seguridad Social, con políticas claras, ¿entendés? Pero en este país es muy difícil eso, es muy difícil porque está todo muy agrietado y parece que es el yin y el yang, no hay un término medio. Está mal decir que hay empresarios buenos, parece. Como está mal decir que hay trabajadores malos. Eh, no todo lo que está bien y lo que está mal. Hay grises, ¿sí? Y en las pymes hay un problema ahí de empleo muy grande para tomar nuevos empleos. No me quiero ir por las ramas, yo por mí me extiendo. No sé qué dice la gente ahí que A ver, veo que están comentando. Tiren pusieron comentarios que... modificar lo que está mal, no lo que está bien. Eso dice. Después Karina Leali, es cierto, trabajo en una pyme con 9 empleados. La plata que sale cada empleado y nadie ayuda. Es muy difícil. ¿Sabés lo más triste también, Gonzalo? Que Sí. el trabajador que está en la pyme, que deja todo, porque vos en la pyme, yo cuando iba a las pymes donde yo era apoderado, no es lo mismo. El trabajador de la pyme deja todo en la pyme. Es muy familiar, hay trato directo con el dueño, le pone nota. Después en la multinacional te haces el Che Guevara, viste que vas en contra del capitalismo, te importa poco el P&L como estudiábamos nosotros en la multinacional. Yo era jefe de operaciones, mis trabajadores, no había manera de motivarlos a veces, les importaba un poco, venían, cumplían jornada se iban, no les interesaba nada porque tampoco la empresa generaba condiciones para generar el interés, porque multinacional si quería los despedía, ¿sí? La pyme, el trabajador de la pyme te deja el alma. ¿Y Se sabes pone qué la feo es camiseta. cuando se reúne el cajero de una pyme con el cajero de una multinacional que lo tiene conveniado por convenio, ¿sí? Me saca 30 lucas, me saca 30 lucas de más, ¿entendés? Que uno tiene la posibilidad de hacer horas extra, el otro no, que uno tiene un bono, el otro no.
ponele que los dos están en convenio, pero no es lo mismo ir a un comedor todo así, con gotera, con toda la porquería, que ir a un comedor todo lindo, que con la infraestructura de una empresa. Por eso yo digo, a veces no es todo norma, flexibilización, número, hay personas, carajo, hay personas. Parece que vamos en contra de los más débiles, y son las personas que laburan. Porque cuando vos hablas del régimen indemnizatorio, estás atacando a los únicos que laburan en este país. Porque después están los otros trabajadores que también laburan, que son del sector popular, que no están adentro de ese sistema, pobrecitos. ¿Entendés? Porque hay muchas cuestiones en este país que hay que trabajar. Muchas cuestiones. Porque hay mucha estigmatización, mucho interés político metido en los problemas de la gente. Entonces, hay que empezar por las pymes. Empecemos a premiar a los que están haciendo las cosas bien. Porque las pymes, ¿dónde van a ir a buscar trabajadores? Al sector popular. Y cuando la gente del sector popular vea que le conviene mucho más tomar un trabajo en blanco, ¿sí? Que recibir un plan, por ejemplo, porque ¿por qué no se van del plan? Porque, no, porque son choriplaneros, viven del plan, esto. ¿Por qué no se van del plan? Porque no hay estabilidad en los puestos de trabajo. La No estabilidad. seamos hipócritas. ¿Cuántos hay del otro lado que están trabajando en un estudio jurídico o hace muchos años están trabajando en relación de dependencia y no se tiran a ejercer la profesión liberal porque les da miedo no conseguir otro trabajo si fracasan? ¿Por qué no nos humanizamos un poco y decimos las cosas como son? ¿Eh? Cuando vos tenés algo, te cuesta dejarlo. En economía se habla de utilidad marginal. Yo cuando era hace unos años, nunca tomaba gaseosa Coca-Cola de primera marca. Porque yo decía, yo no sé si siempre voy a poder mantener ese consumo. Entonces no voy a generar una utilidad marginal alta para yo después querer coca o nada. No, voy a ir probando una marca alternativa hasta que pueda pagar la que yo quiero. Es lo mismo, yo no puedo subir un Mercedes-Benz, no lo puedo mantener. Entonces tengo que ir probando de a poquito. Porque cuando probás lo máximo, no querés volver nunca más. Yo fui en mi familia no existía el trabajo registrado, nunca lo existió. Y cuando yo supe lo que era una obra social, lo que era poner una tarjeta en un cajero y que me ocupa un billete, que me acuerdo al día de hoy que mi papá me acompañó para ver cómo era, ¿eh? Cuando vos empezás a adquirir esos derechos, no volvés nunca más a lo anterior. Entonces, humanizar la profesión, humanizar las cuestiones sociales, tiene que ver con ver esto, no con hacer demagogia, vender títulos políticos y demás. Mm. Así que bueno, no sé si hay algún comentario más, No, no, me pero parece que no quedó ninguna pregunta, no, por ahora, no, nada. Salvo los comentarios que habían hecho, no, así que bueno, si me fui por las ramas, después recortar los videos, hacer lo que nada, quiera. no pasa nada. Acá se sube todo, no pasa nada, no pasa nada. Que fue una charla muy interesante. Escucharte hablar Y da... sí, es tratar de ir tocando todos los temas, pero a mí lo que me gustaría es esto, no dejar de destacar la parte social, Y de humano, todos. porque esto pasa todo, es moneda corriente todos los días. Sí, 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 no, es general. Y entonces hay que humanizar todo porque en la época de la tecnología y el capitalismo voraz, que todo es inmediato, todo, disfrutemos, la vida es una, como digo siempre, es corta, es muy corta, disfruten la profesión, tómense un cafecito, 5 minutos, respiren, parece un coso de autoayuda, pero realmente a veces tenemos que sentarnos a pensar, cuando nos sentimos que no somos nada, a mirar todo lo que logramos atrás y ahí vamos a agarrar fuerza para ir hacia adelante. Lo mismo Bajar un para entender poquito a las los necesidades de la gente. Sí, 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 lo mismo para entender las necesidades de la gente. El que es despedido, como te digo, es un estrés muy grande ser despedido de un trabajo, más cuando tenés antigüedad y más cuando lo diste todo. Imagínate un empleado de una pyme que lo dio todo, que fue siempre, salió a bailar todos los fines de semana con el amigo que trabajaba en la multinacional, que siempre le decía que todo era una porquería y ganaba 40 lucas más que él, y lo despiden.
¿Sabes cómo está ¿sabes cómo queda esa persona? Y encima muchos que ¿Eh? después se ponen tanto la camiseta que después dicen, no, ¿cómo lo voy a demandar si es familia? Pasa siempre a veces también. Ah, bueno, eso también, sí. Bueno, pero eso ya es decisión de la persona, Sí, ¿viste? eso está, sí. Yo siempre digo, los derechos laborales hay que comunicarlos, pero es facultad del dependiente hacer valer el derecho o no a ser reparado. Por algo existe el Instituto de la Prescripción, que en nuestro régimen está regulado en el artículo 258, que remite al 256, que son 24 meses desde que el derecho es exigible. Pero bueno, nada, siempre a las personas hay que decirle las cosas como son, ¿viste? Que no le dé culpa a reclamar su derecho, porque cuando vos debes a otro, vos debes a una entidad financiera, debes a otro, no tardan 2 minutos No, en reclamarte lo que se adeuda. Y no hay moral ahí. En cuestiones de negocio no hay moral, y yo entiendo que el patrimonio de un trabajador, porque yo en algún momento cuando era más chico, yo decía, qué feo que es trabajar, porque si vos te pones a pensar el trabajo, vamos a hablar ya, nos corremos de la charla, de sí, trabajo, ¿quién le gusta laburar? A mí no me gusta laburar. Eh, en que yo no tengo pasión por lo que hago. Yo soy abogado por necesidad, ejerzo la docencia por necesidad, no me interesa, yo prefiero estar jugando a la pelota, ¿entendés? Ahora, imagínate si a eso le sumás un trabajo con esfuerzo físico, con algo, viste, que vos que tenés jefe. Yo ya no sé lo que es reportar un jefe, me cuesta. Yo no podría entrar a una institución y reportar un jefe. Ya perdí esa habilidad, ¿entendés? Ya me costaba cuando estaba adentro, imagínate ahora que estoy afuera. Ahora, a lo que voy es, qué difícil que se hace estas cuestiones cuando no ves lo social, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil. Y entonces estás trabajando en un lugar que no. Entonces yo decía, la indemnización es parte del salario, porque es tan injusto a veces trabajar que esa indemnización, esa reparación es parte del contrato cuando el contrato se rompe. Es un crédito, ¿sí? De pago diferido al momento de la extinción injusta del contrato, ¿sí? Ahora, si a vos por, por proyecto de vida renunciás, bueno, eso es otra cosa y el empleador está ajeno a eso. Pero el empleador que despide sabiendo de que va a tener que activar la segunda parte del contrato, que es la reparación. ¿Entendés? Y te lo digo porque yo cuando trabajaba en empresa amortizaban dólares para pagar indemnizaciones. Las empresas saben que tienen que pagar. Lo que pasa es que juegan con el sistema, dejan que vos le inicies el juicio. Total, el empresario es hábil porque el empresario tiene que siempre sabe manejar patrimonio, entonces siempre se va a solventar, siempre se va a capitalizar y como lamentablemente muchas veces, y lo digo con mucha penuria, la justicia no entiende nada de cómo funciona la sociedad. ¿Viste? En este país no podés indexar, en este país la tasa en provincia de Buenos Aires es pasiva. Y claro, el empresario sabe eso, ¿entendés? Pone la indemnización a laburar y cuando la sentencia se aplica con intereses 5 años después, por poner un ejemplo, eh, el empresario no solo que tiene la plata del trabajador, sino que la usó para ganar más dinero y además le pagó la indemnización y se quedó un rédito para despedir otro trabajador, si quiere. Entonces, eh, estas cosas también funcionan así en el sistema privado. Y nadie dice nada, esto nadie lo dice. Y cuando lo dicen desde la chicana política. Y esto es técnico, ¿entendés? No es chicana política. El empresario no lo hace porque es malo, lo hace porque es empresario. Vos vas a querer pagar más, vos siendo empresario vas a querer pagar más, no, vas a querer pagar menos. ¿Entendés? En todo caso, el empresario prefiere pagarle los honorarios al colega que lo defiende y usarlo para ganar más dinero. Todo es un negocio en la vida. Nadie va a trabajar gratis tampoco. ¿Está mal que no vayamos a trabajar gratis? No, está perfecto. Bueno, el empresario que dilata los juicios no está ni mal ni bien, es parte de su negocio. Porque el trabajador, de- haciendo esta visión filosófica de que venimos desde la esclavitud, el trabajador es parte de su negocio. Y para el empleador no es una inversión el trabajador, cuando ya no está. Cuando está, es bueno tomar el capital humano como inversión para capacitarlo, para mejorarlo, para que sea más productivo. Pero cuando ya no está,
pasó de inversión a gasto para para el empresario. Y estas cosas hay que decirlas, porque si no, no se entiende, no, siempre me contestan, no se presentan a las audiencias, esperan a que se lo decrete rebelde o van hasta sentencia y me apelan. Y sí, ¿qué esperabas? Porque el problema no es el empresario, el problema es la tasa que se está aplicando. El problema es el tiempo que tardan los tribunales. El problema es que no se designan la cantidad de personal que tiene que haber. Falta empleo en este país, Gonzalo, y los tribunales les falta gente. Vamos, seamos un país serio. Hay dependencias del Poder Ejecutivo que administran carteras que no les interesa a nadie, o que tienen puestos que a nadie les interesa y no podemos pagar en el Poder Judicial los sueldos que hacen falta de funcionarios. ¿eh? Bueno, por eso nos va como nos va, ¿sí? Porque no focalizamos en lo que es importante. Tenía un docente que decía, nunca dejen que lo urgente tape lo importante, porque si lo urgente tapa lo importante, entonces nunca vamos a poder progresar. Y bueno, acá en la Argentina es eso, todo el tiempo estamos tapando lo urgente y no nos dedicamos a solucionar lo importante. ¿Y lo urgente qué sería? Derogar las indemnizaciones, porque eso generaría confianza en el empresariado. Ahora, cuando vos veas que el empresariado no varía en su inversión, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a derogar? ¿Vas a ir en contra de lo que ya hiciste? ¿Vas a reconocer el costo político? ¿Eh? ¿Te vas a hacer responsable de la cantidad de despidos que destruiste familias? Porque, porque hay estructura, hay trabajadores que mantienen su trabajo por la estabilidad. Porque si no, el empresario en la primera de cambio lo despide. Entonces es complicado, son cosas muy que hay que estudiarlas a fondo. Y en un país donde nadie habla de cuestiones de fondo es muy difícil. Bueno, Gonza, no sé si quedó algo más, si no, creo que No, ya estamos fuiste ya. abordando bastante. Así que, Así que bueno, bueno, cualquier quedará cosita, punta. la gente que escriba en Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, y si les quedó alguna duda, Sí, yo te eh, etiqueto como siempre. sí, sí, yo no tengo problema. A veces no contesto todo o no me pongo a analizar casuismo. Antes lo hacía, ahora ya no, porque no doy a tiempo, sinceramente, pido disculpas por eso, pero sí me gusta mantenerme activo y contactar a los colegas a través de las redes. Así que bueno, nada, te agradezco el espacio y espero No, que muchas haya gracias a sido de vos por utilidad. la participación y quedaremos para algún otro vivo y después nos juntaremos en Sesión Capital. Dale, muchísimas gracias, Gracias a Gonzalo. vos, Sergio. Abrazo. Chau, chau. Chau.